Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que nos estés viendo. Este video es realizado por los alumnos del Instituto Tecnológico de Tapachula, Donaldo Jesús Aguilar Hernández, Natalia Montserrat Huidobro Recinos y Eduardo Nicolás Reynoso Herrera, actualmente estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hoy vamos a explicarles a cómo crear una papelera de reciclaje en MySQL. Al decir papelera de reciclaje, nos referimos a que cuando eliminemos un dato de una tabla, este dato sea insertado en otra tabla en donde se irán almacenando los datos eliminados en la tabla principal. Esto lo haremos con la función trigger, o también conocido como disparador, que es un objeto con nombre en una base de datos que se asocia con una tabla y se activa cuando ocurre un evento en particular para esa tabla. El disparador queda asociado a otra tabla que debe ser permanente y no puede ser una tabla temporal ni una vista. Vamos a comenzar con el tutorial. Entonces vamos a entrar a nuestra base de datos en MySQL y lo que debemos hacer primeramente es crear una tabla. Yo aquí tengo mi código para crear una tabla. Pues ponemos create table, el nombre de la tabla. En este caso mi tabla va a llamarse clientes y vamos a poner los atributos, que es cb-cliente entero 4, que agregue ceros a la izquierda y va a ser mi clave primaria. Voy a agregar un atributo nombre con varchar 45, un atributo apellidos con varchar 45 también, un atributo identi con varchar 45, un atributo num identi con varchar 13 y como último atributo direct con varchar 50. Entonces vamos a crear la tabla y ahí se ha creado correctamente. Ahora lo que toca hacer es volver a crear una tabla, pero va a cambiar un poco la estructura. La estructura de la nueva tabla sería la siguiente. Debe contener los mismos atributos que tenía la anterior, pero en mi caso, como yo quiero agregar fecha y hora, porque quiero registrar la hora que se elimina y la fecha obviamente, y también quiero agregar qué usuario eliminó ese dato. Entonces quedaría, en mi caso, create table clientes-eliminados. Los atributos quedarían casi igual. Este es el cliente de entero 4, el 0 file. Le quito primary key porque puede que yo elimine un usuario o un dato con la misma clave y no me lo va a dejar almacenar si la tengo como clave primaria. Entonces si le quito clave primaria me va a dejar duplicar esa clave, por así decirlo. Vamos a poner el nombre de varchar 45, apellidos varchar 45, identi varchar 45, num identi varchar 13, direct varchar 50. Esos son los atributos que tiene la tabla clientes en mi caso. Y como les digo, quiero agregar fecha y hora, entonces le pongo el tipo de dato datetime y voy a registrar el usuario que eliminó ese dato. Entonces, como se va a ingresar texto, pongo aquí, me faltó poner eliminó, se va a llamar mi atributo y va a ser de varchar 30 porque voy a ingresar texto. Ok, entonces creamos la tabla y se crea correctamente. Ahora vamos a proceder a crear el trigger o el disparador. En este caso se vuelve a poner el create, ponemos trigger. Aquí le damos un nombre al trigger. En este caso le puse reciclaje. En el siguiente vamos a poner un momento, si ya sea antes o después, before, after. Y después vamos a poner un evento, puede ser update, delay o insert. En este caso va a ser after delay, o sea, después de borrar, ponemos on y aquí va el nombre de la tabla en la que se va a eliminar el dato. En este caso es clientes. Después ponemos for each row y aquí simplemente ingresamos el código de insert, como sería el de insertar el código normalmente.
En este caso es insert into y lo voy a insertar en clientes-eliminados. Obviamente con el insert into va el value y ya vamos a empezar a registrar los datos. En este caso ponemos all.cb-cliente porque es un archivo que ya existe, que está en una tabla y va a cambiar a otra, por eso se le pone all.cbcliente. Así pasa con los siguientes atributos: all.nombre, all.apellidos, all.identity, all.num-identity y all.direct, que en este caso son estos atributos de la tabla clientes eliminados. Y el que sigue sería el de fecha y hora daytime. Para que me pueda registrar la fecha y hora, lo mando a llamar con el no y paréntesis. Entonces con ese código, por así decirlo, ya mandaría yo a llamar la fecha y hora. Y ahora el último atributo sería eliminó, o sea, quién eliminó ese dato. Entonces lo mando a llamar con el current-user y le doy enter. Se me ha creado correctamente el trigger. Ahora lo que procede es comprobar si en realidad me va a funcionar el trigger. Entonces vamos a probarlo para ver si funciona. Voy a agregar un dato a la tabla clientes con el insert into el nombre de la tabla y values o values. Abro paréntesis. Entonces aquí iría los datos de para que los datos que voy a ingresar en la tabla clientes. Entonces sería, voy a poner como el CB clientes número 1. Ahora el nombre, en este caso voy a poner mi nombre. Mis apellidos. Ahora voy a poner una identificación. Voy a poner credencial de lector. Y ahora el número de mi credencial de lector. Voy a poner un número imaginario que contenga 13 caracteres. Este es un número de identificación imaginario. Y como último me pide una dirección. Voy a poner la dirección. Y he terminado de poner los datos. Entonces voy a darle enter para ver si me crea el dato en la tabla clientes. Y lo creó correctamente. Ahora voy a mostrarles un select para que vean los datos que contiene la tabla clientes, que en este caso va a ser 1, el que acabo de crear. Pueden ver que ahí está el dato que acabo de ingresar. Y también la voy a mostrar la de clientes eliminados para que vean que no contiene ningún dato. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un delay? En la tabla clientes, cuando cb-cliente es igual a 0001. Entonces, ¿qué va a pasar ahí al momento de darle enter? Me va a eliminar el dato de la tabla clientes y lo va a insertar en la tabla clientes eliminados. Vamos a ver si funciona correctamente. Entonces voy a dar enter y como dice ahí que eliminó correctamente, les voy a mostrar otra vez la tabla clientes. Como ven, en la tabla clientes ya no está el dato que acabo de eliminar.
Pero ¿qué pasa si yo les muestro la tabla clientes eliminados? Ahora ese dato está aquí en la tabla clientes eliminados, tiene los mismos atributos hasta direct. Como pueden ver aquí tiene el mismo atributo y los dos atributos que yo le agregué, fecha y hora. Obviamente aquí está la fecha y quién eliminó este dato. En este caso fui yo, que soy el root. Entonces pone el root @localhost. Y pues este sería todo el tutorial de cómo crear una papelera de reciclaje en MySQL usando la función trigger, o más bien conocido como disparador.